ver los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. Evere Bonafini, presente, ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos una vez más en nuestro maravilloso streaming de Radio Caput. Aquí, por supuesto, dando testimonio en tiempos más que difíciles. Ahora, ¿cómo en la Argentina volvemos a la recurrencia de las disyuntivas de siempre, no? ¿Patria o colonia? Esa es la cuestión. Y una vez más se hace presente esa confrontación entre modelos de país en la Argentina de la restauración oligárquico-neoliberal con fachada narcocapitalista, como yo lo llamo, ¿no? Y este nuevo Lord Ponsonby, este nuevo Braden que emerge en estos tiempos, tiene nombre y apellido, por lo menos el apellido me lo recuerdo bien, Lamelas. El nombre no me lo acuerdo, pero bueno, ya lo voy a recurrir al Google para acordarme. No vale la pena tampoco, ¿no? Pero están todos cortados con la misma vara. Y justamente ya lo teníamos del otro lado de la línea al diputado nacional, Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria. ¿Por qué? Como lógica consecuencia de este intervencionismo, de esta injerencia grosera del designado nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, los diputados han puesto el grito en el cielo, están pidiendo que no se les dé el placet al embajador que todavía no tiene justamente otorgado por el Senado norteamericano. Lo que se ha visto en las últimas horas es la exposición que él hizo ante el Senado pidiendo justamente que le aprobaran el placet. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. Muy buenas tardes. No, un gusto siempre, maestro. Lo mismo para mí. La verdad que lo hemos hecho una presentación, 34 diputados nacionales, pidiendo el desafuero, que lo decreten persona no grata a este señor Lamelas. Si vos lo ves a su apellido al revés, vas a ver que dice sale mal. Sale mal, sí. Y Lamelas, creo que va a salir mal. Creo que, a ver, creo que ha sido franco, la honestidad brutal de cuál es la política que tiene el gobierno de Donald Trump para con esta zona de la región. Uh-huh. Muy parecida a lo que el propio Trump le había dicho la semana anterior a Lula, donde encima a los jueces que lo juzgan a Bolsonaro le sacó la visa para entrar a Estados Unidos antes de que fallen, antes que den un fallo, ¿no? Así es. Entonces esto es lo que nos ha sorprendido a nosotros y hemos planteado declararlo persona no grata. Muy bien. Ahora, como vos decís, Eduardo, evidentemente esta es una nueva manera de manejarse en la diplomacia por parte del gobierno de Trump, que es directamente injerencista, ¿no? Lo está demostrando en prácticamente todas las regiones del mundo donde está interviniendo, incluso en Medio Oriente,
en Brasil, bien lo señalabas, en Colombia, donde están apoyando decididamente la intervención a la justicia colombiana para que no lo condenen a Uribe, y lo han hecho en la Argentina descaradamente también con Cristina, ¿no? Acá al revés, acá es para que la condenen. Claro, acá es para que la condenen. Pero te voy a hacer una... A raíz de eso ayer me puse a investigar. El 21 de marzo es fecha clave. Ese día, el 21 de marzo último, por la mañana nos enteramos que el gobierno de Donald Trump y Marco Rubio prohibía el ingreso de Cristina Fernández de Kirchner y su familia, y Julio De Vido y su familia, a Estados Unidos. Y hablaban de motivo por las condenas judiciales que tenían. Y la verdad que hasta ese momento no había condena judicial. ¿Qué pasó ese mismo día a la tarde? La Cámara de Casación Penal en Argentina le rechazó el recurso de apelación que Cristina Fernández de Kirchner había hecho en la causa Vialidad. Y 42 días después de eso sale el fallo condenándola a Cristina Fernández de Kirchner. Toda semejanza con la realidad es pura imaginación de Estados Unidos, creo yo, no mía. Claro. Entonces, ya no hablemos más de que se duda de que había lawfare, que había... Cristina Fernández de Kirchner ha sido juzgada con la doctrina del derecho penal del enemigo. No con la doctrina del derecho penal objetivo, donde priman las garantías constitucionales sobre la persona. En el caso de Cristina, la independencia del Poder Judicial estuvo violada desde el primer momento. Cuando el juez Ercolini de primera instancia, después de que la causa había hecho cosas juzgadas, que es el principio fundamental del derecho argentino, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, reabre esa causa 8 años después, del 2008 al 2016, y claro, ¿qué había pasado en ese momento? Ya estaba Macri gobernando, Garabano era el ministro de Justicia y la mujer de Ercolini era la jefa de prensa de Garabano. Y a partir de ahí la juzgan apela a Cristina a esta decisión, va a Cámara y le toca Bruglia Bertuzzi, enemigas principales de ella, y el tercero es Mariano Llorens, que meses después nos enteramos que jugaba al fútbol en el equipo que jugaban los camaristas que la juzgan oralmente después, que en son la quinta de Macri. el presidente del tribunal, Rodríguez Uriburu, con el fiscal Luciani, algo vergonzoso, que el que acusa y el que juzga juegan en el mismo equipo, que Mariano Llorens, que ya la había condenado en el tribunal anterior. Como verás, las garantías de independencia de los jueces están violadas totalmente. Y Cristina apeló esto. ¿Y sabés qué le tocó? Los jueces que jugaban al pádel en Olivos, Hornos y Borinsky. Sí, y no de casualidad, justamente. Ahora, Eduardo, sí. Está violado absolutamente los principios, pero claro, los pedían desde afuera también. Claro. Ella dijo alguna vez, no sé si te recordás, si algo me pasa, miren al norte, dijo Cristina, Pero ¿no? es lógico, y ahora está probado, con lo que acaba de decir Lamelas, está probado absolutamente, de eso no tengas duda. Ahora, ¿qué hacer frente a esta injerencia grosera, brutal, ¿no? Donde no va a faltar quien te diga, pero eso es de modé, plantearlo de patria o colonia, o de plantearlo del imperialismo, ¿no es cierto? Bueno, no, acá, viste que acá lo agarramos con la lengua en la masa, dirían, no con las manos en la masa. Sí, con la lengua, es cierto. Y lo explicitó expresamente. Acá no hay dudas. Yo espero que la dirigencia política argentina se ponga los pantalones largos y se pare, porque más intromisión en los asuntos internos, que es lo que primero prohíbe la Convención de Viena, que regla las relaciones de los embajadores con los países, que es la no intromisión en los asuntos internos, acá está violado totalmente.
Por supuesto que no vamos a esperar nada de un gobierno absolutamente cipayo, ¿no? Que hoy incluso está sostenido por el propio Estados Unidos, lo dice este designado embajador. Venimos a asegurar el triunfo de Milei en las elecciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Eduardo? Ahora dentro de un ratito vamos a ver un video donde Perón le explica, ¿te acordás de aquella famosa entrevista que le hizo a Getino, a Pino y creo que estaba Vallejos también, Gerardo Vallejos? Sí, claro. Cuando sí, él le claro. dice, yo aproveché la intervención de Braden para plantear la antinomia, Braden o Perón. ¿Podemos hacer algo similar ahora en esta elección, Eduardo? Bueno, no tengas duda. Esto es Argentina o Lamelas, con el pleno significado de la palabra que significa el apellido de este hombre. ¿Es Argentina o Lamelas? Es cierto. Lo que pasa es que es tan distinta la sociedad de hoy en día a aquella, ¿no? Algunos van a decir que lo ven bien esto. No lo sé. Bueno, en aquel tiempo también había algunos que lo veían bien, ¿eh? Acordémonos que después el triunfo de Perón sobre la Unión Democrática, que era quien acompañaba a Braden, aquel embajador que vos decís, estaba muy unida y aplaudía las declaraciones de Braden. Así es. Vamos a ver si acá se comportan de la misma manera y entonces vas a ver que pasaron 70 años pero todo sigue igual. Así es, así es. Sobre todo para un pueblo como el argentino que ha dado grandes batallas, ¿no? Desde aquella... Pero eso nos tiene que hacer más fuerte. Si Perón lo hizo, que es nuestro fundador, ¿por qué no lo vamos a hacer en este tiempo? Que encima la tenemos a Cristina como particular damnificada en este tema. Totalmente, totalmente. Yo creo que es una bandera que tenemos que poner bien arriba, esta disyuntiva de patria o colonia, porque está más vigente que nunca, Eduardo. Esto está claro, ¿no? Así es. Fíjate que hoy tienen la herramienta del endeudamiento para sostener esa colonización. Bueno, y vos viste, esto coincide con las declaraciones de la titular del Fondo Monetario Internacional el año pasado, que hay que garantizar que gane Milei, dijo ella, para que poder seguir desembolsando plata del fondo sería. Claro. Pero, y bueno, este hombre también, entre otras cosas, ha dicho que viene a garantizar el triunfo de Milei. Claro, es una intervención directa en la decisión del pueblo argentino. Muy bien. Así es, hay que denunciarlo. Muy bien los diputados que lo están denunciando. No te quepa ninguna duda. Y también creo que el bloque de senadores planteó lo mismo, ¿no? Así que bueno, veamos cómo suceden las cosas los días que vienen. Dos preguntitas más para ir cerrando la charla, Eduardo. Por un lado, ¿te ha conformado el cierre que se ha dado en provincia y que se puede llegar a dar a nivel nacional para el mes de octubre? Mirá, yo quiero serte honesto. Creo que en la unidad está nuestra fortaleza. Yo soy un militante de este tema. Nosotros tenemos que preguntarnos a quién queremos representar. Y si queremos representar a los que están padeciendo y sufriendo en primera persona las políticas públicas que está llevando el gobierno de Milei, que lo calificaste como lo calificaste, lo único que no nos podemos dar el gusto es dividirnos para que gane Milei las elecciones. En la unidad está nuestra fortaleza y yo, como es que decían, aunque duela, se tuvo que hacer la unidad y se hizo. Totalmente. Y la última, Eduardo, ¿qué podemos esperar del Congreso en los próximos días respecto de los vetos a las leyes sancionadas en el tema jubilaciones, discapacidad, provincias? Mirá, los números que a nosotros, con el cual fueron votados tanto el proyecto de la emergencia en discapacidad como lo de Garrahan, nos garantizaban los números que se requieren para una insistencia ante un veto. Así que vamos a ver si se la terminan vetando y no sé qué diputado, qué senador que haya votado discapacidad o haya votado jubilados o Garrahan puede volverse para atrás. Así que por lo tanto los números, en principio, de lo que como fue la primera votación, están perfectos. Bárbaro.
Eduardo, el afecto de siempre. Un abrazo grande, compañero. Abrazo grande y a disposición. Un abrazo. Ahí estaba Eduardo Valdés charlando con nosotros. Los diputados, por supuesto, como bien lo dijo Eduardo, se han pronunciado en contrario a estas declaraciones del designado embajador de los Estados Unidos en la Argentina, el nuevo Lord Ponzo y el nuevo Braden. Y hablando de Braden, esto que yo les decía de Perón me parece que es muy significativo, ¿no? Hablando y explicando el porqué de aquella famosa antinomia Braden o Perón. ¿Qué significaba entonces, general, aquel grito de aquella época, Braden o Perón? Bueno, el embajador Braden, o Braden, como se dice en inglés, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado este país como un país conquistado. Él fue el que armó la Unión Democrática. ¿Quiénes componían la Unión Democrática? Bueno, la Unión Democrática la acompañaban los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales. Los nuevos partidos que se habían armado con el justicialismo eran sus oponentes. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la Asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Scioldi. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática. ¿Por qué? Primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Arana. El Partido Demócrata Progresista viene sosteniendo desde mucho tiempo atrás la necesidad de unir las fuerzas democráticas para recuperar, mediante la acción común, la normalidad constitucional y la plenitud del régimen democrático avasallado por la dictadura. ¿Cómo actuaba este personaje Braden que ha estado en contra suyo, de Villaurén, de Arbenz, de Castro? Braden actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía un discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente fue cuando yo dije, el pueblo tendrá que elegir o Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento. En la Argentina fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta. Qué grande el general, qué grande, qué clara la tenía. Bueno, similar, ¿no? A aquellos tiempos, lo que está ocurriendo con este Lamelas. Y vamos a preguntárselo al diputado del Parlasur por Unión por la Patria, Gabriel Fus, un gran amigo, gran compañero, y ya tenemos la posibilidad de charlar con él. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué decís? Bienvenido aquí a Radio Caput. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Un placer hablar con vos. Lo mismo. Bueno, ahí lo teníamos a Perón explicando de qué manera intervenía Braden en la política argentina, armando la Unión Democrática, proponiendo los candidatos, hacía discursos. O sea que esto del embajador Lamelas se asemeja mucho a aquellos tiempos, ¿no? Sí, se asemeja, pero al mismo tiempo atrasa, porque la verdad es que Braden era el embajador de un país que había triunfado en la Guerra Mundial, que surgía como la potencia hegemónica. Hoy Lamelas, nacido en Cuba, emigrado de Cuba, con un odio visceral hacia todo lo que son los movimientos latinoamericanistas, por sus propias expresiones, es parte de un imperio en decadencia, de un imperio que está intentando dar batallas por la hegemonía con bastante malos resultados, con un caudillo imperial, un Julio César, al que todavía no hemos visto que le salga nada, que por el contrario de lo que vemos, que el mundo cada vez más se va agrupando en opciones fuera de la hegemonía estadounidense,
y la verdad que su discurso ante el Senado ha sido payasesco, el de Lamelo. Primero, porque no conoce la historia, no puede decir que va a hablar con los gobernadores a explicarles. Yo estoy esperando su reunión con Gildo o con el gitano Quintela para sacar una butaca y sentarme y comer pochoclo, ¿no? Claro. Explicarle cómo a ellos cómo es que los chinos son malos, o sea, volvemos a discursos. Bueno, hay otros gobernadores, Gabriel, que le ponen alfombra roja, te lo puedo asegurar, ¿eh? Sí, seguramente, pero esos propios gobernadores, yo creo, en primer lugar, que esto ha causado un impacto muy negativo en todos, porque nadie, si parece que estuviéramos viviendo el año 30 o 40, y claramente, además hay que contextualizar esto, porque lo que ha hecho Trump recientemente con Brasil, de amenazar a Brasil con subirle los aranceles, salvo que se parara el juicio contra Bolsonaro, mientras este señor habla de la condena a Cristina y que él va a encargarse personalmente porque él cree que está bajo un régimen. Bueno, ¿qué es esto? O sea, una cosa, ni una ni otra cosa va a ser posible. De hecho, a Brasil le ha servido fuertemente, a Lula le ha servido fuertemente esta bravata ridícula que ha puesto en un país que es muy nacionalista, inclusive en sus sectores militares y en sectores que podamos ir de la derecha. Es una provocación que le va a causar un efecto negativo al que está buscando. Y aquí me parece que también, porque además yo conozco el cuerpo diplomático, porque bueno, he sido embajador y he interactuado, y estas cosas caen como una tontería. No es que son vistas como algo, uy, qué miedo, ahí vienen, sino que este tipo no conoce ni siquiera hasta cuál es el punto en el cual la operación real de desestabilización que pueden hacer no se hace con declaraciones. Es decir, para mí, si el tipo viene, efectivamente, la verdadera embajada de Estados Unidos van a ser la inteligencia que opera en el país y la Cámara AMSAM, y nadie va a pasar por esa embajada, porque el tipo la ha quemado antes de tiempo, ¿no? De su manera ridícula. Pero al mismo tiempo ha funcionado como una confesión de partes, ¿no? Porque claramente sus definiciones sobre la situación de Cristina, bueno, es lo que Cristina anunciaba, que efectivamente si pasa algo, miren al norte, lo viene diciendo hace mucho tiempo. Así es. Y las otras cosas que ha planteado, que va a advertir, bueno, la Argentina, incluso la Argentina de Milei, que empezó hablando de la dictadura comunista, hoy usa los swaps de China y son parte de los equilibrios que ellos mismos están tratando de mantener. Imagínate que eso, además hubo una respuesta muy fuerte de la embajada china, ¿no? No sé si la vieron, pero planteando que esta situación es absurda. Así que, en síntesis, también hay que decir que los embajadores que Estados Unidos manda a la Argentina, en general, son tipos que han aportado a las campañas, no son diplomáticos profesionales, pero nunca he visto una cosa tan absurda como esta, ¿no? En el sentido, o sea, normalmente vienen empresarios, que son lobistas, por supuesto, que trabajan para las empresas de capital norteamericano, y después algunos de ellos se quedan trabajando, incluso en el país, con intereses propios, pero anunciar un programa de intervención directa en la política interna es algo absurdo. Fíjate que interesante, que la general Richardson, que era la jefa del Comando Sur, vino a la Argentina y se reunió con Cristina. O sea, y estamos hablando de alguien que tiene un discurso intervencionista, que vino, que fue a Ushuaia para ver el tema de la discusión de la Antártida. Pero la lógica no es decir esto sí, esto no, en diplomacia. Así que yo creo que va a fracasar muy fuertemente como embajador. No sé si les importa, pero todo indica que va a ser así.
Y decime una cosa, Gabriel, porque a mí me pareció muy importante el pronunciamiento del Parlasur en ese sentido, porque se está dando en un contexto que, como bien vos decís, ya pasa a ser una política injerencista de Estados Unidos en la región. En Brasil, con el tema de los aranceles y de Bolsonaro. En Colombia, donde ahora están pidiendo que no se condene a Uribe cuando las pruebas son concretas, ¿no? Sí. Tengo la sensación, igual, que son políticas bastante desesperadas, digamos, ¿no? Que no son políticas bien articuladas. Yo creo que es parte de, bueno, hemos visto a Trump sentándose con el presidente de Ucrania y haciendo este tipo de cuestiones, y al poco tiempo ahora, después de decir que Putin es un gran líder, decir lo contrario. Y bueno, en fin, y yo creo que también hay una quiebre, que claro, a lo mejor es bueno, porque si todos podemos hacer todo, todos haremos de todo en el mundo que viene, ¿no? Es decir, si se rompen ciertas reglas, se rompe el multilateralismo como se está planteando, se desfinancian los organismos del sistema de Naciones Unidas, se niega el cambio climático, se niega el problema de la emisión de gases, ¿verdad? Bueno, esto va a generar un proceso de resistencia muy fuerte en los países del sur, no del sur del continente, sino del sur en términos globales, ¿no? En términos de lo que entendemos por el sur, muy fuerte en los próximos años. Porque además, Estados Unidos no solo que está con Estados Unidos, el problema de Trump es que es un nacionalismo imperialista, es decir, un nacionalismo que necesita reconstruir la industria nacional transnacionalizada durante todo el último proceso, para lo cual tiene que hacer un montón de inversiones y además convencer a las propias cabeceras de las multinacionales estadounidenses de hacer este proceso, pelearse con Europa en el medio y por supuesto competir con el sudeste asiático, no solo con China, sino con todo el sudeste asiático, que es donde se fabrican hoy las principales piezas que abastecen el comercio internacional. Claro. Así que este intervencionismo por ahora es bocón. Veremos hasta dónde pueden ejecutarlo con una política mayor. Claro. Bueno, Gabriel, gracias por ser parte de la opinión del programa y, bueno, por supuesto también destacando la actitud de nuestros parlamentarios ayer en el Parlasur que han repudiado estas declaraciones del embajador Lamelas. No, le hemos pedido al presidente que directamente no acepte el Placet. Pues la verdad es que en un país normal esto es lo que sucedería. Y hay muchas veces que estas cosas pasan. Yo espero que el propio Senado de Estados Unidos también congele esa situación, porque si van a mandar un tipo así, lo más probable es que pierdan incidencia, no que la ganen, ¿no? Claro, porque el tipo es un payaso, voy a decirlo claramente, es un payaso. Bueno, es un tipo que no tiene... Tenemos un presidente política. Sí. Tenemos un presidente que no le va en saga, te digo. Sí, pero es un presidente que también usa el swap chino, ¿no? Claro. Quiero decir, vamos a ver cómo se las arreglan en ese contexto, ¿no? No es tan fácil. Totalmente. Quiso plantear una política de confrontación con China, salió de los BRICS, un gran error estratégico para la Argentina, estamos perdiendo el tren del siglo XXI, que son los mercados de China, India, etcétera, y que donde está concentrado nuestra capacidad de futuro y de interacción, y eso ahora es solo para sostener el equilibrio del dólar, porque la Argentina no tiene otro futuro que mirarse a sí mismo sosteniendo el equilibrio del dólar, ajustar el Estado y reventar la industria nacional. Eso es el único plan que uno ve que ellos están haciendo, que esperemos que toda la población empiece a percibirlo con más claridad, ¿no? Un abrazo grande, Gabriel, hasta la próxima. Lo mismo, Javier, hasta luego. Gabriel Fuchs, parlamentario del Mercosur, de los parlamentarios que están allí en Montevideo, representando a Unión por la Patria, charlando con nosotros porque ellos han hecho un pronunciamiento categórico acerca de estas declaraciones que hizo el futuro embajador de los Estados Unidos en la Argentina, en el Senado norteamericano, directamente injerencista, ¿no? Directamente
convirtiéndose en una especie de virrey que viene a decirnos a los argentinos lo que tenemos que hacer. No va a ser ni la primera vez ni la última. Alguna vez hubo un Lord Ponsonby, que justamente representando los intereses de la corona británica hacía lo mismo en la Argentina de la incipiente nación. Después tuvimos a Braden y ahora tenemos a Lamelas. Pero la fórmula del momento, y lo dice bien claro el flyer, es Lamelas o Argentina, que es una manera de reinterpretar aquella vieja consigna de patria o colonia. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo siguen siendo tan vigentes las viejas disyuntivas de nuestro país y de nuestra región, ¿no? De la patria grande toda. Lamelas o Argentina, vos elegís. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, y en este caso a través del Zoom, a Hilario Moreno, de la agencia Dicen, encuestador, hombre de opinión pública, porque justamente de elecciones se trata. Y lo que viene ahora es la elección de septiembre en provincia de Buenos Aires, en octubre la nacional, y tenemos ganas de charlar con él a ver qué panorama está viendo. Mate mediante, lo saludamos al gran Hilario Moreno. ¿Cómo te va, Hilario? ¿Qué decís? A ver, Bien, Javier, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. No sé si estabas... Sí, se escucha perfecto. No sé si estabas al corriente de lo que estábamos charlando sobre este protagonismo que ha asumido el nuevo embajador de los Estados Unidos. De Lamelas, me acordé del jugador de River. Sí, el otro era Lamela, sin la S. Pero estas cosas juegan en la campaña. ¿Vos crees que van a jugar en la campaña? Sí, pueden jugar. O sea, el tema me parece que no es tanto, no es siempre la cosa en sí, sino cómo se organizan con otros significados, ¿viste? Pero me parece que van construyendo un antagonismo, ¿no? Como una clarificación de quién es quién y de qué lado se para cada uno. Entonces, es demasiado explícito lo de este señor, ¿no? Como para... ¿no? Como que no deja lugar a dudas, interpretaciones. Es bueno, ¿de qué lado estás, no? ¿De qué lado estás? ¿Te acordás que había un programa hay gente que te preguntaba eso? Y la gente empieza a ponerse de un lado o del otro. El otro día charlábamos con Gustavo Córdoba, que sacó una interesante encuesta acerca de cómo está creciendo el antimileísmo. Claro. Viste que este es un país de antinomias. Pasamos del peronismo antiperonismo al kirchnerismo antikirchnerismo, y ahora parece que se está generando una nueva antinomia, mileísmo antimileísmo. ¿Vos lo analizás así también? Sí, para mí es un poco más o menos lo mismo. La temporada 2 del peronismo antiperonismo para mí empezó con la 128, ¿viste? O la 125, la 125, perdón. Sí. En el 2008. Ahí empezó el conflicto ese, reavivó la lógica peronismo-antiperonismo que se había ido diluyendo entre la vuelta a la democracia y aceptar cierto piso de cosas comunes, y después Menem, que trastocó todo, ¿no? Pero me parece con el conflicto con la mesa de enlace, entre el gobierno y la mesa de enlace, ahí se reeditó una versión en kirchnerismo-antikirchnerismo, y el antikirchnerismo, el antiperonismo, el antikirchnerismo siempre fue cambiando de nombre, porque básicamente es una identidad negativa, digamos, una identidad construida más que nada por oposición a otra. Porque con la parte propia, que en general el predominio dentro de eso es una especie de liberalismo que se autopercibe republicano, digo se autopercibe porque después, bueno, apoyan golpe de Estado o defienden cosas, digamos, difíciles de defender, doble vara, doble estándar, un montón de cosas, hay un montón de cuestiones por las cuales podemos, pero desde su percepción, el otro día lo escuchaba López Murphy, por ejemplo, se autodefinen como republicanos. Y en general predomina el liberalismo. Ahora, ese sector en la Argentina, como tal, nunca triunfó, nunca logró, o sea, hace más de un siglo
que perdió su lugar hegemónico. Y primero con el irigoyenismo y especialmente con el peronismo, se transformaron en un en contra de la identidad, de lo que sea que encarne un proyecto populista en términos de ello, ¿no? Entonces, una especie de antipopulismo que va cambiando el nombre. Primero no tenía nombre, ¿te acordás la época cómo era el 8F, el 8N, el 18N? ¿Te acordás que hacían esas marchas? No tenía todavía un nombre. Ah, pero, sí. Eran muchos que se juntaban. Después eso adquirió un nombre y un lugar con el macrismo. Macri realmente, como líder político, logró condensar todo eso en un movimiento político y ganar las elecciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los elementos? Y ahora eso, como si fuese una nueva temporada, se transformó en mileísmo. Pero es más o menos... Lo que pasa es que el mileísmo tiene una cosa original que es... Lo que te quería consultar, Hilario... Se corta de momento. Sí, a ver si lo podemos dar un hilo conductor a la charla. ¿Cuáles serían los elementos constitutivos del antimileísmo? ¿Del antimileísmo? Sí. Y yo creo que es, primero, el peronismo. Lo más duro de eso es el peronismo, es el 30 y pico % que siempre estuvo en contra desde el primer día. Y después me parece que a eso se le suman otros sectores de lo que sería el famoso tercer tercio, ¿no? Sectores intermedios que en general pueden ser un poco gorilas, pero no del todo, ¿viste? Que realmente no les gusta un montón de... liberales, radicales, alfonsinistas, gente de izquierda, socialistas, independientes, que son buena gente, qué sé yo, que son demócratas. Que creen en los 10 mandamientos, digamos, no les gusta que... Claro. Demócratas, o hasta te diría una parte más humana, ¿no? Más humana, más de... Y después también un pragmatismo. Después hay otra cosa importante ahí que son gente pragmática, que básicamente empieza a ver que no es lo que esperaba, ¿no? Y se empieza a arrepentir. Lo haya votado o no, lo haya votado en el balotaje, o haya tenido alguna expectativa aún sin votarlo, pero se empieza a arrepentir. Y eso va conformando el antimileísmo. Las identidades positivas, el mileísmo, o el peronismo, o el kirchnerismo, o el macrismo, son mayores que las negativas solo cuando les va bien. Claro. El menemismo, en el momento que les va bien son mayoría, pero después el problema es cómo vos, si se puede o no unificar ese antimileísmo en este caso. Claro. Ahora, la pregunta del millón, en este caso... Algún grado de consumo. La pregunta del millón en este caso sería, ¿al gobierno cómo le va? ¿Le va mal o le va bien? Para un porcentaje importante de la población, sobre todo me parece que el quiebre está en la clase media, le está yendo mal. Te diría que sí. A Milei del primer día lo sostienen más las expectativas que la realidad. Uh-huh. Siempre eso se dio en todas las encuestas, hay un consenso muy general de que nunca le fue demasiado bien a Milei. Hubo ratitos de que, bueno, parece que la inflación la bajó, la subió un montón, después la bajó, pero bueno, digamos, me dio cierta sensación de que la tenía controlada. Después, con el blanqueo, ¿no?, de capitales, ahí hubo un momento donde entró algo de plata y parecía que la cosa funcionaba y que aguantaba hasta el año que viene y que mantenía el dólar bajo, todo eso. Pero salvo esos momentos, nunca, y que tampoco es que brillaron demasiado, nunca tuvo una evaluación, nunca tuviste el 50% de la gente que decía que estaba bien obviamente que no, pero ni siquiera que estaba mejor que con Alberto Fernández. Siempre fue en torno al 30, ¿no? O menos a veces.
Lo que sí tenías era alrededor casi un 50 que esperaba, que decía, yo confío en que va a estar mejor, ¿no? Entonces siempre tenía mayores expectativas que evaluación. Donde se le pinche el globo, ahí es el problema de Milei. O sea, donde como un boxeador, donde le ponen una piña, ¿viste? Y le mueve un poco las piernas, ahí es cuando va a empezar a tener, porque no lo sostiene, no lo sostienen los resultados, digamos, ¿no? Claro. Y respecto de las elecciones que vienen, primero tenemos las de provincia de Buenos Aires, que son inéditas. Es la primera vez que se va a votar desdoblado y muchas veces, en ese sentido, lo que uno escucha es, bueno, finalmente van a ser 8 elecciones, porque son 8 secciones electorales totalmente diferentes entre sí, ¿no? Y yo estoy en desacuerdo con esta idea de 8 elecciones. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Lo que seguro, casi seguro, no van a hacer es... No, porque las secciones electorales no son... El lugar más irrelevante de la identificación política es la sección electoral. Es un rejunte de cosas, ¿no? Entonces, seguro que no va a haber una elección a diputado provincial o a senador provincial. Van a haber va a haber un mix entre 135 elecciones municipales, que sí son, en mi manera de ver, tienen un arraigo más fuerte para la población, qué es lo que pasa en su municipio, qué es lo que hacen los intendentes, qué es lo que dicen los intendentes, la dinámica local. Es probable que veas resultados relativamente distintos de un municipio a otro según quién gobierne, siendo municipios similares, y a la vez eso superpuesto con un plebiscito que hay que ver. Probablemente el peronismo tiende a plebiscitar a Milei, a ser Milei anti-Milei, y imagino que la Libertad Avanza va a querer hacer Kicillof anti-Kicillof, Cristina anti-Cristina, ¿no? Sí, es lo que estamos viendo. Como que ganaría el... ¿Qué? Te decía que es lo que estamos viendo, ¿no? Que está confrontando... No, te corto... El presidente está confrontando directamente con el gobernador. Claro, tal cual. Bueno, y hay que ver ahí quién gana, quién logra decir que el otro es el malo, ¿no? Porque claro, es una cosa no de quién es el bueno, sino de quién es el malo, parece, da la impresión. En principio, hay un montón de objeciones metodológicas que podemos hacer, pero en principio es una elección pareja, muy pareja, donde la tercera sección parece que gana como el peronismo, Fuerza Patria. En el interior del país ganaría la Libertad Avanza, también más o menos interior de la provincia, quiero decir, con cierta comodidad. Y la primera es el lugar donde está más parejo, ¿no? Y que representa casi un tercio de la elección. Así que probablemente ahí es donde... Lo que pasa es que lo mismo, de nuevo volvemos, no es la primera, sino es una suma de municipios. Y ahí vas a tener efectos, por ejemplo, ¿qué efecto termina teniendo todos estos intendentes del PRO que se fueron y algunos radicales que no van con la Libertad Avanza? Hay que ver, porque puedes tener un montón de municipios donde la Libertad Avanza salga tercero lejos, ¿viste? No sé, Tandil, ponerle Lungui con quién fue, pero por lo que tenía entendido no iba a ir con la Libertad Avanza. Un municipio relativamente importante, ¿no? De ahí de la Quinta. Ahí si Lungui, que tiene buena imagen, todo, puede salir primero, segundo el peronismo, y a la Libertad Avanza ahí le tocaría el tercer lugar. Y eso se puede repetir en distintos lugares. Lo mismo le puede pasar al peronismo en menos medida, pero por ejemplo en Tigre, ¿no? El peronismo perdió al intendente de Tigre. Así es. Y hay que ver ahí la lista que arma también, si queda tercero o qué es lo que pasa. Esa alternativa de Somos Buenos Aires. Entonces...
la alternativa de Somos Buenos Aires, ¿a quién le saca votos? ¿Le saca votos al peronismo? ¿Le saca votos a la Libertad Avanza? A mí me parece que más a la Libertad Avanza. Ajá. No por tirarte números así al voleo, pero la relación debe ser como 4-1, más o menos. Porque, mira, lo más seguro y predecible de esta elección y de casi todas las elecciones es el peronismo. El peronismo es un tercio del electorado y viene perdiendo lentamente por goteo desde el 2015. 2015 Scioli sacó el 38 y pico y era una elección mala, ¿no? Y el 2023 Massa con 37% hizo una elección bárbara. Entonces, ahí se nota como que la mitad, viste, vas perdiendo votos lentamente, y te van cambiando también las percepciones de las cosas. Pero el peronismo siempre está fijo en torno a eso, no se mueve mucho de ahí. Solo algunas veces crece cuando logra esto, organizar un gran antimacrismo, antimileísmo, que por ahora no ocurrió eso. ¿Qué te estaba diciendo? O sea que para vos la cuenta que se va a hacer al final de la noche de ese 8 de septiembre va a ser la cantidad de votos que saque cada frente, la sumatoria de votos en toda la provincia. Yo creo que va a ser una sumatoria de votos de elecciones municipales. Ajá. Y ahí va a haber... Uy, se nos cortó. Bueno, qué lástima que se nos cortó la charla con Hilario Moreno. Debe haber tenido algún problema con el Zoom, pero era muy interesante lo que él nos planteaba. Ah, está conectado. Bueno, ahí te tengo de vuelta, Hilario, qué bueno. Entonces, ¿vos crees que al final de la noche del 8 de septiembre va a ser una cuenta global de todos los votos de todas las secciones? No me está escuchando, me parece, Hilario, lamentablemente, o me escucha. A ver si podés apagar la cámara y te podemos escuchar, Hilario. ¿Vos me estás recibiendo? Y va a haber, sí, una... Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Va a estar ahí también, en paralelo a eso, cierto plebiscito, te diría más bien de Milei, pero hay que ver qué pasa. No, lo que te decía es que el peronismo es, dentro del sistema electoral argentino, lo más estable. Uh-huh. Lo que es más misterioso es cómo le va a Milei, ¿viste? A Milei le puede ir mejor o peor. Hasta ahora no sacó más de 30% en ningún lado. En ningún lado. Es más, el promedio es de 25 en todas las provincias. Sí, pero por eso sacó 30 en Capital, ¿no? Sí. Si Milei saca 30 en la provincia, pierde la elección, eso olvídate. Las encuestas hoy le dan un poco más. Es decir, da la impresión de que logró nacionalizar la elección bonaerense más que en otros casos. Pero, de nuevo, hay que verlo. Hay que ver qué hacen los electorados, porque lo que van a empezar ahí son las elecciones locales muchas. El candidato ponele el ex comisario de la tercera, ¿no? Sí. No va a sumar ni restar votos. No. Y la idea de las franquicias, hay que ver si funcionan. Las franquicias contra los intendentes con buena imagen suelen perder, te diría. Totalmente. Cuando un intendente está bien, suele ser más importante que una franquicia con un desconocido, ¿no? Pero bueno, por eso es un misterio. Las encuestas hoy dan una cosa bastante pareja por esta situación que te digo que en la tercera gana el peronismo, que en el interior gana la Libertad Avanza y que en la primera es donde está más parejo. Bueno, Hilario, gracias. Como siempre, la seguimos en cualquier momento, ¿eh? Dale, cómo no. Gracias, un abrazo grande. Javier. Hilario Moreno,
de la agencia Dicen, consultor, hombre de opinión pública, charlando con nosotros. Bueno, nos estamos yendo. Recuerden el sábado, el aniversario de un nuevo fallecimiento de Eva Perón. Vamos a estar en la casona de San Telmo el sábado. No sé si andaba el flyer por ahí, Martincito, para recordar. Entonces, en la calle Carlos Calvo 242, a las 20:25, en el horario oficial en que se nos fue la líder espiritual del pueblo argentino, va a haber un gran homenaje con antorchas. Pero además va a estar la gran feria peronista de 17 a 21, va a haber un festival, así que va a estar muy lindo. Nos encontramos ahí en la casona cultural, Carlos Calvo 242. Y nos vamos con el flyer de ocasión del programa de hoy, donde Patria o Colonia revive en la consigna: ¿Lamelas o Argentina? Vos elegís. Gracias, Martincita Loza. La seguimos el martes. Que tengan un buen fin de semana. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.